en el Face. Déjenme conectarnos un momentito. Estamos aquí con nuestros hermanos en el Facebook, reencontrándonos. Queremos bendecir también a nuestros hermanos aquí en el Face. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Ya estamos. Muy bien. Estamos aquí. Gloria a Dios. Estamos también. Vamos a monitorear por acá un ratito. Necesitamos poder estar chequeando aquí. Muy bien. Un momentito. Estamos aquí. Ya está. Falta esto de aquí. Ya estamos. Un ratito, hermanos. Estamos monitoreando las clases. Ya está. Entonces, estamos conectados. A ver, ahora necesitamos. Muy bien. Muy bien, hermanos, estamos nosotros compartiendo un tema muy importante que tiene que ver con cómo nos relacionamos en la vida política, social, en un mundo hostil, manteniendo nuestra integridad, manteniendo lo que significa nuestra posición en Cristo, los elementos fundamentales de nuestra fe, que es nuestro carácter y conducta. Y estamos tomando como ejemplo de esa conducta, de ese carácter, a Daniel, Daniel el profeta. Ya hemos tocado varios elementos presentes en la vida de Daniel que nos llaman la atención y que nos estimulan y nos muestran con claridad de que sí es posible vivir una vida recta, justa, íntegra, pura, en un mundo donde la corrupción, el pecado, el paganismo están presentes. Uno de los llamados que tenemos de parte de Dios como creyentes es a vivir en santidad. Santidad es un llamado. La santidad en medio de la presión cultural. Hemos sido llamados a manifestar una vida santa en medio de la presión cultural. Miren, hermanos, cada generación de creyentes enfrenta el mismo desafío bajo formas distintas. Vivir fielmente a Dios en medio de una cultura que constantemente presiona para redefinir valores y principios. Este es un desafío que todos nosotros tenemos. La historia de Daniel es especialmente relevante porque él vivió precisamente bajo una cultura dominante que buscaba moldear el pensamiento, sus costumbres y su identidad espiritual. Recuerden que Babilonia no solo conquistaba territorios, Babilonia conquistaba mentalidades. Su poder no residía únicamente en su ejército, sino en su capacidad de absorber y transformar a los pueblos conquistados hasta hacerlos parte del sistema imperial. Los jóvenes cautivos eran educados, entrenados y expuestos a una nueva cosmovisión para que olvidaran su origen. Daniel y sus compañeros fueron sometidos a ese proceso. Sin embargo, y esta es una palabra clave, sin embargo, algo marcó la diferencia. Aunque aprendieron la lengua y la ciencia de Babilonia, no permitieron que Babilonia conquistara su corazón. Déjenme repetir esto. Esto es sabio, hermanos. Esto es sabio. Daniel y sus compañeros fueron sometidos
a este proceso de transformación mental, de una recepción de una nueva cosmovisión. Sin embargo, algo marcó la diferencia. Aunque aprendieron la lengua y la ciencia de Babilonia, no permitieron que Babilonia conquistara su corazón. Aquí se encuentra una enseñanza crucial. La presión cultural puede cambiar nuestro entorno, pero no debe cambiar nuestra identidad espiritual. Déjenme repetir esto. La presión cultural puede cambiar nuestro entorno, pero no debe cambiar nuestra identidad espiritual. La presión cultural rara vez aparece como una imposición violenta. Con frecuencia se presenta como acción necesaria, progreso social o integración cultural. Poco a poco, ciertas prácticas se normalizan y aquello que antes generaba conflicto moral comienza a parecer aceptable. Daniel enfrentó esa misma realidad. Todo en Babilonia invitaba a la acomodación. La idolatría era parte del sistema político y religioso. Las prácticas contrarias a la ley de Dios eran comunes. La presión para adaptarse debía ser constante. Sin embargo, sin embargo, Daniel demostró que es posible convivir en un ambiente cultural distinto sin perder la fidelidad a Dios. En el libro de Daniel se nos demuestra que es posible convivir en un ambiente cultural distinto sin perder la fidelidad a Dios. Este principio sigue siendo esencial hoy. Vivimos en un mundo donde los valores morales son redefinidos constantemente. Lo que antes se consideraba incorrecto, hoy es celebrado. Lo que antes se consideraba virtud, hoy se cuestiona. El creyente enfrenta una tensión diaria entre mantenerse fiel o adaptarse para evitar conflictos. La santidad en este contexto no significa aislamiento social ni desprecio hacia quienes piensan diferente. Daniel no se convirtió en enemigo del pueblo babilónico, trabajó con ellos, convivió con ellos y sirvió dentro del sistema. Sin embargo, nunca adoptó prácticas que contradijeran su fe. Aquí aparece un equilibrio fundamental. El creyente está llamado a amar a las personas sin adoptar aquello que ofende a Dios. Repito, el creyente está llamado a amar a las personas sin adoptar aquello que ofende a Dios. Muchas veces se confunde la santidad con superioridad moral. Esto es peligroso. Esto es peligroso. A veces se confunde la santidad con superioridad moral. Pero Daniel no se mostró arrogante ni despectivo. Su fidelidad estaba acompañada de respeto y sabiduría. No atacaba a la cultura, simplemente permanecía fiel a Dios dentro de ella. Otro aspecto importante es que la presión cultural puede comenzar con pequeñas concesiones. No exige cambios dramáticos inmediatos, sino adaptaciones graduales. Pequeñas decisiones repetidas pueden transformar lentamente la conciencia espiritual. Daniel entendió este peligro desde el principio. Por eso decidió no contaminarse, incluso en asuntos aparentemente menores. Sabía que ceder en pequeños detalles podía abrir la puerta a concesiones mayores. Recuerden el principio bíblico, el que en lo poco es fiel, en lo mucho también lo será.
Este principio sigue vigente. La santidad se protege en decisiones pequeñas antes de enfrentar grandes pruebas. La presión cultural moderna también opera a través del deseo de aceptación. Muchas personas temen quedar excluidas o ser criticadas por sostener convicciones distintas. El temor al rechazo puede llevar a silenciar la fe o modificar principios para encajar en el entorno. Daniel enfrentó ese mismo desafío. Podía haber ocultado sus convicciones para evitar problemas, sin embargo, prefirió mantenerse fiel, aunque eso generara oposición. La santidad implica reconocer que agradar a Dios es más importante que agradar a los hombres. Esto, por supuesto, no significa actuar con agresividad, sino con una firmeza tranquila. Otro elemento importante es que Daniel no permitió que el éxito o la comodidad debilitaran su fidelidad. A medida que avanzaba en posiciones de influencia, las tentaciones de acomodarse debieron aumentar. Sin embargo, su vida espiritual permaneció intacta. Este punto es crucial hoy. Muchas veces, cuando las personas alcanzan estabilidad o reconocimiento, disminuye su dependencia de Dios. La comodidad puede convertirse en un enemigo silencioso de la santidad. Daniel demuestra que la fidelidad debe mantenerse tanto en tiempos de crisis como en tiempos de prosperidad. La presión cultural también puede afectar la mente del creyente. La exposición constante a ideas contrarias a la fe puede debilitar convicciones si no existe una comunión constante con Dios. Daniel sostenía su fidelidad mediante la oración y la disciplina espiritual. Esto revela otra verdad. La santidad no se sostiene solo por fuerza de voluntad, sino por comunión constante con Dios. Voy a repetir eso. La santidad no se sostiene solo por fuerza de voluntad, sino por comunión constante con Dios. Es que no se trata de que por tu propia energía, tu propia fuerza, trates de vivir santamente. Tiene que haber comunión con Dios, tiene que haber oración, búsqueda de su presencia, para que de nosotros se emana esa santidad, esa gracia divina. El creyente que descuida su vida espiritual termina siendo influenciado por el entorno, pero quien fortalece su relación con Dios desarrolla discernimiento para distinguir entre adaptación cultural y compromiso espiritual. Pero es cuando fortalecemos nuestra relación con Dios. Debemos fortalecerla a través de la comunión en la oración. Además, Daniel comprendía que su fidelidad no solo era personal, también tenía impacto en otros. Porque algunos piensan que lo que hacemos no afecta a otros. Por supuesto que afecta. Sus amigos compartieron sus decisiones espirituales y juntos enfrentaron la presión cultural. La fidelidad se fortalece cuando se comparte con otros creyentes. Repito, la fidelidad se fortalece cuando se comparte con otros creyentes, hermanos que tienen temor de Dios, que buscan a Dios, de quienes hacemos nuestros amigos. La santidad no debe vivirse en soledad. La comunidad espiritual ayuda a sostener convicciones cuando la presión externa aumenta. Esta lección nos recuerda que la cultura cambia constantemente, pero la verdad de Dios permanece. Imperios han surgido y desaparecido, pero la fidelidad a Dios sigue siendo el fundamento seguro a la vida humana. Daniel vivió en una de las culturas más poderosas de su tiempo. Y hoy esa civilización es historia. Sin embargo, su testimonio continúa impactando generaciones. El testimonio de Daniel. Esta lección debe invitarnos a reflexionar profundamente. ¿Estamos permitiendo que la cultura defina nuestros valores? ¿Adaptamos nuestras convicciones para evitar conflictos?
¿Nuestra identidad espiritual permanece firme en ambientes adversos? ¿Nuestra comunión con Dios sostiene nuestra fidelidad diaria? La vida de Daniel demuestra que la santidad no depende del entorno, sino del corazón que permanece fiel a Dios. Porque al final, la verdadera santidad no consiste en huir de la cultura, sino en vivir dentro de ella, reflejando la luz de Dios, sin dejarse absorber por su oscuridad. Esto se produce como consecuencia de mantener nuestra integridad cuando nadie nos observa. Mantener nuestra integridad cuando nadie nos observa. El hermano Luis Palau decía, él decía que tu verdadero tú no eres como te comportas en público. Tu verdadero tú es cómo te comportas en privado. ¡Wow! Tremendo. Uno de los mayores desafíos del carácter humano aparece cuando desaparece la vigilancia externa. Mientras somos observados, evaluados o supervisados, resulta más sencillo mantener una conducta correcta. Pero cuando nadie mira, cuando nuestras decisiones quedan ocultas a la vida de otros, se revela ahí realmente quiénes somos. La vida de Daniel muestra que su integridad no dependía de la presión externa ni de la supervisión humana. Su fidelidad a Dios permanecía constante, incluso cuando nadie podía exigirle coherencia. Y esta es una de las razones por las cuales su testimonio fue tan poderoso y duradero. La integridad verdadera no se mide solo en escenarios públicos, sino en la vida privada, en los momentos donde las decisiones parecen invisibles y las consecuencias humanas parecen inexistentes. Allí se revela el carácter. Ni él vivía lejos de su tierra natal, lejos de la supervisión espiritual de su pueblo y de las tradiciones religiosas que habían formado su fe. No tenía líderes espirituales vigilando su conducta, ni familiares que lo exhortaran a mantenerse firme. Humanamente, tenía libertad para adaptarse al sistema babilónico sin que nadie de su pueblo lo cuestionara. Sin embargo, su fidelidad permaneció intacta. Esto revela un principio espiritual profundo. La integridad auténtica nace del corazón, no del temor de la opinión humana. Cuando la conducta correcta depende únicamente de la presión social, basta con eliminar esa presión para que aparezca la incoherencia. Pero cuando la integridad surge de la conciencia delante de Dios, permanece aún en soledad. La Escritura afirma que los enemigos de Daniel intentaron encontrar falta en su conducta administrativa y moral, pero no hallaron ninguna. Esto implica que Daniel era responsable y honesto incluso cuando nadie revisaba sus acciones. Es probable que administrara recursos, supervisara proyectos y tomara decisiones económicas sin vigilancia constante. En tales contextos, muchos ceden a pequeñas ventajas personales. Sin embargo, Daniel mantenía su rectitud. Este punto confronta profundamente nuestra vida cotidiana. En muchos ámbitos existen oportunidades para obtener beneficios indebidos sin que nadie lo note. Pequeños engaños, manipulaciones, omisiones o abusos de confianza que parecen insignificantes. La tentación suele justificarse diciendo, nadie lo sabrá. Pero la vida de Daniel nos recuerda que Dios siempre observa, aun cuando nadie más lo hace. La integridad, cuando nadie observa, también se relaciona con la vida espiritual privada. Daniel no solo oraba en público para proyectar espiritualidad, su vida de oración era constante, independientemente de la presencia de otros. Su comunión con Dios no dependía de escenarios religiosos.
Este detalle es crucial. Muchos creyentes desarrollan hábitos espirituales solo cuando están rodeados de otros creyentes, pero en la vida privada descuidan su comunión con Dios. Daniel, en cambio, sostenía su vida espiritual en lo secreto. Aquí aparece otra verdad esencial. Lo que somos en secreto determina lo que seremos en público. Repito, lo que somos en secreto determina lo que seremos en público. Las grandes caídas morales rara vez comienzan en escenarios visibles. Se gestan en decisiones privadas repetidas. Cuando una persona aprende a justificar pequeñas faltas en secreto, su carácter comienza a debilitarse. La integridad se construye en pequeñas decisiones diarias. Decir la verdad cuando mentir sería más fácil. Cumplir responsabilidades aun cuando nadie supervisa. Actuar con honestidad aunque nadie pueda reclamar. Daniel comprendía que la fidelidad no depende del escenario, sino del corazón. Sabía que su vida estaba delante de Dios constantemente. Es importante que busquemos a Dios, que oremos a Dios y que en privado le contemos, le digamos las cosas, nuestras debilidades, batallas, luchas, tentaciones, nuestras fragilidades, pidiendo fortaleza. Dios quiere y desea que esa sea nuestra actitud. Nuestra oración es fundamental en lo privado, en lo secreto. Es importante. Quien vive con coherencia no necesita esconderse ni temer ser descubierto. No necesita recordar mentiras ni sostener apariencias. Vive con paz interior. Daniel no temía investigaciones ni acusaciones porque no tenía nada que ocultar. Su conciencia estaba tranquila. Esta libertad interior es una de las mayores bendiciones de una vida íntegra. Esta libertad interior es una de las mayores bendiciones de una vida íntegra. En contraste, la doble vida genera desgaste emocional y espiritual. Mantener apariencias exige esfuerzo constante y crea temor de ser descubierto. La integridad elimina ese peso. Además, la vida de Daniel muestra que la integridad privada termina teniendo consecuencias públicas positivas. Cuando llegó el momento de acusarlo, sus enemigos no encontraron corrupción. Su fidelidad secreta protegió su testimonio público. Este principio sigue siendo vigente, hermano. La integridad invisible termina produciendo honra visible. La integridad invisible termina produciendo honra visible. La vida moderna presenta desafíos particulares en este aspecto. La tecnología ha creado espacios donde muchas acciones quedan ocultas. Conversaciones privadas, consumo de contenidos, decisiones financieras y conductas digitales que nadie supervisa. Pero la pregunta sigue siendo la misma. ¿Somos íntegros cuando creemos que nadie observa? Eso es clave, eso es clave. Daniel demuestra que la fidelidad no depende del control externo, sino de la convicción interior. Su carácter permaneció firme aun cuando nadie podía obligarlo a hacerlo. Personas que viven dobles vidas, ¿ah? Que están coqueteando con el mundo, que están teniendo relaciones equivocadas, no están respetando los principios mostrados en las escrituras para que caminemos en ellas. Hay que tener cuidado. Vivir de la apariencia, de la hipocresía, es peligroso y te va a pasar la factura. Otro elemento importante es que la integridad privada fortalece el carácter para enfrentar pruebas públicas. Cuando Daniel fue acusado, enfrentó al foso de los leones. Su conciencia estaba limpia. No había culpas ocultas debilitando su confianza en Dios. Este punto es crucial. La fortaleza espiritual en momentos de crisis se construye mediante fidelidad en lo cotidiano.
La integridad no se improvisa cuando llega la prueba, se forma en decisiones constantes. Esta lección nos invita a examinar nuestro corazón, hermanos. ¿Somos íntegros cuando nadie puede exigirnos cuentas? ¿Nuestra conducta privada coincide con nuestra imagen pública? ¿Nuestra conciencia está tranquila delante de Dios? ¿Vivimos sabiendo que Dios observa aún cuando nadie más lo hace? ¿No? Ustedes saben, se conoce de personas que vivían dobles vidas, ¿no? Y eso es peligrosísimo, malo, malo realmente. La vida de Daniel demuestra que la verdadera santidad no depende del escenario ni de la presión social, sino de un corazón que desea honrar a Dios en todo momento. Que al final la integridad auténtica no se sostiene ante los hombres, sino ante Dios, quien ve lo que nadie más puede ver. Esto nos va a permitir dejar un legado generacional. La fidelidad debe ser nuestro legado a las nuevas generaciones. Una de las verdades más profundas que revela la vida del profeta Daniel es que la fidelidad a Dios nunca termina únicamente en la vida de quien la practica. La obediencia y la integridad dejan huellas que trascienden generaciones. Aunque Daniel vivió hace siglos y su contexto histórico fue completamente distinto al nuestro, su testimonio sigue fortaleciendo hoy a creyentes alrededor del mundo. Esto demuestra que la fidelidad no solo transforma el presente, también construye legado para el futuro. Ni él llegó a Babilonia como un joven cautivo sin influencia, sin poder y sin aparente futuro. Humanamente parecía una vida destinada al anonimato dentro de un imperio extranjero. Sin embargo, sus decisiones de fidelidad produjeron consecuencias que superaron su propia generación. Su historia fue preservada en las escrituras no solamente como memoria histórica, sino como enseñanza espiritual para pueblos y generaciones futuras. Hoy, siglos después, seguimos aprendiendo de su ejemplo. Esto revela un principio fundamental. Cada acto de fidelidad a Dios tiene impacto más allá de lo que podemos ver en el presente. A menudo pensamos que nuestras decisiones solo afectan nuestra vida inmediata. Sin embargo, nuestras acciones, valores y convicciones moldean a quienes nos rodean y a quienes vendrán después de nosotros. La fidelidad no se limita al momento, se convierte en herencia espiritual. Se convierte en herencia espiritual. Daniel influyó directamente en varias generaciones dentro del imperio babilónico y persa. Sirvió bajo distintos reyes y gobiernos, y su testimonio se mantuvo firme a lo largo de décadas. Su vida mostró que es posible mantener convicciones espirituales incluso cuando todo el entorno invita a abandonarlas. Las personas que convivieron con Daniel vieron su integridad, su sabiduría y su confianza en Dios. Su testimonio no quedó limitado a un episodio aislado, sino que acompañó cambios de gobierno y transformaciones políticas. Los reyes que gobernaron durante su vida fueron impactados por su carácter y por la manifestación del poder de Dios a través de él. Esto demuestra que una vida fiel puede influir en estructuras que afectan a miles de personas. Pero el legado de Daniel no quedó únicamente en su tiempo. Su historia fue transmitida a las generaciones del pueblo de Dios. Los jóvenes judíos que crecieron en el exilio pudieron encontrar esperanza al recordar que alguien de su propio pueblo permaneció fiel aún en circunstancias adversas. El legado espiritual también cumple una función de esperanza. Cuando otros se enfrentan pruebas, necesitan ejemplos reales que demuestran que la fidelidad es posible. Daniel se convirtió en uno de esos ejemplos. Este principio sigue siendo válido hoy. Muchos creyentes no son conscientes de cuánto influye su conducta en hijos, familiares, discípulos o personas cercanas.
A veces se piensa que solo los líderes visibles dejan legado, pero en realidad cada vida fiel impacta a quienes observan. Un padre o una madre que viven con integridad transmiten valores que marcarán a sus hijos. Un líder que actúa con humildad y fidelidad deja huellas en quienes aprenden de él. Un creyente que permanece firme en medio de dificultades inspira a otros a hacer lo mismo. El legado no se construye solo con palabras, sino con ejemplo. Daniel no escribió libros ni fundó movimientos visibles. Su legado fue su vida. Y ese legado fue tan poderoso que continúa hablando siglos después. Aleluya. Otro aspecto importante es que el legado espiritual no depende del reconocimiento humano. Muchas veces no vemos los resultados inmediatos de nuestras decisiones correctas. La influencia de una vida fiel puede manifestarse años después, incluso cuando ya no estamos presentes. Esto nos recuerda que la fidelidad no debe buscar aplauso inmediato, sino honra delante de Dios. Además, la vida de Daniel muestra que el legado espiritual se construye mediante constancia. No fue un acto heroico aislado lo que marcó su historia, sino una fidelidad sostenida durante toda su vida. Su coherencia en distintas etapas fortaleció su testimonio. Este punto es crucial. El legado no se construye con momentos aislados de obediencia, sino como una vida entera de fidelidad. También debemos considerar que Daniel no vivió solo para sí mismo. Su fidelidad protegió y fortaleció a otros. Sus compañeros, Ananías, Misael y Azarías, compartieron convicciones similares y juntos enfrentaron la presión cultural. La fidelidad se contagia cuando se vive con coherencia. Hoy ocurre lo mismo. Cuando alguien permanece fiel, firme en su fe, otros encuentran valor para hacer lo mismo. El testimonio personal puede convertirse en estímulo colectivo. Otro elemento significativo es que Daniel dejó un legado profético. Las visiones y revelaciones que recibió apuntan al plan redentor de Dios y continúan siendo estudiadas por creyentes en todo el mundo. Su vida no solo impactó políticamente, sino espiritualmente. Esto muestra que Dios puede usar la fidelidad de una persona para revelar verdades que bendigan a generaciones futuras. El legado espiritual implica responsabilidad. Cada creyente está escribiendo una historia que será recordada por quienes vienen detrás. Las decisiones de hoy moldean el recuerdo de mañana. Esta lección nos debe llevar a reflexionar sobre qué legado estamos dejando. ¿Nuestra vida está inspirando a otros a confiar en Dios? ¿Nuestras decisiones fortalecen la fe de quienes nos rodean? ¿Estamos viviendo de manera que futuras generaciones encuentren en nosotros un ejemplo de fidelidad? La vida de Daniel demuestra que la fidelidad no se mide por el paso del tiempo. Su testimonio continúa hablando porque fue construido sobre convicciones firmes. Porque al final, la herencia más valiosa que una persona puede dejar no es material, sino espiritual. Una vida que mostró que permanecer fiel a Dios siempre vale la pena. Nosotros como creyentes somos luz en tiempos oscuros. Fíjense, a lo largo de la historia la humanidad ha atravesado épocas de profunda oscuridad moral, espiritual y social. Momentos donde la injusticia parecía normal, donde la corrupción se extendía y donde la verdad era ignorada o distorsionada. Sin embargo, en medio de esas etapas difíciles, Dios siempre ha levantado hombres y mujeres cuya vida se convierte en una luz que ilumina la oscuridad circundante. La vida de Daniel es uno de los ejemplos más claros de esa realidad. Él vivió en un tiempo y en un lugar donde el conocimiento del Dios verdadero era prácticamente inexistente. Babilonia representaba el esplendor del poder humano, pero también la oscuridad espiritual.
La idolatría, el orgullo y la autosuficiencia dominaban la cultura del imperio. Y sin embargo, en medio de ese escenario, Daniel brilló como un testimonio vivo de la presencia de Dios. Este contraste es profundamente significativo. La luz no se nota cuando todo está iluminado, se hace visible cuando la oscuridad es profunda. De la misma manera, el testimonio del creyente resalta, especialmente cuando vive en contextos difíciles. Jesús enseñó a sus discípulos, vosotros sois la luz del mundo. No dijo que debían convertirse en luz, sino que ya lo eran. El creyente, al vivir en comunión con Dios, refleja su luz en medio de la sociedad. Daniel encarnó este principio siglos antes de que Jesús lo expresara. Aunque no predicaba constantemente ni organizaba movimientos religiosos, su vida revelaba una diferencia evidente respecto al entorno. Su conducta, su sabiduría y su integridad lo distinguían. Aquí aparece una verdad esencial. La luz no necesita hacer ruido para ser visible, simplemente brilla. Daniel no confrontaba agresivamente a la cultura babilónica, no imponía su fe, no se presentaba como superior. Sin embargo, su fidelidad hacía evidente que servía a un Dios distinto. La oscuridad cultural suele presionar para que la luz se apague o, al menos, se vuelva menos visible. Hoy ocurre lo mismo. La sociedad moderna muchas veces invita a mantener la fe en el ámbito privado para evitar conflictos. Se considera incómodo que alguien sostenga convicciones firmes en medio de una cultura relativista. Muchos creyentes, para evitar el rechazo, optan por silenciar su fe. Se adaptan lentamente al entorno hasta que la diferencia entre su vida y la cultura desaparece. Daniel muestra el camino contrario. Vivir con fidelidad sin necesidad de confrontación constante, pero sin ocultar su identidad espiritual. Cuando el rey Nabucodonosor tuvo sueños perturbadores y nadie pudo interpretarlos, Daniel acudió a Dios en oración. Al recibir la revelación, no se atribuyó el mérito. Declaró públicamente que la sabiduría provenía del Dios del cielo. En ese momento la luz brilló en medio del poder imperial. Más adelante, cuando fue lanzado al foso de los leones y Dios lo libró, el rey Darío reconoció públicamente al Dios vivo. Una vez más, la luz de una vida fiel iluminó la oscuridad espiritual del imperio. Esto demuestra que la luz del creyente puede impactar incluso a quienes parecen más alejados de Dios. La influencia de Daniel no surgió de campañas públicas, sino de coherencia constante. Su vida diaria preparó el terreno para que cuando llegaran momentos decisivos, el testimonio fuera creíble. La luz también cumple una función, orienta a quienes están confundidos. En tiempos de incertidumbre, las personas buscan referencias confiables. Daniel se convirtió en una figura confiable dentro del imperio porque su conducta era estable y sabia. Este principio sigue siendo necesario hoy. Vivimos en tiempos de confusión moral y espiritual. Muchas personas buscan sentido, dirección y esperanza. El creyente está llamado a reflejar la luz de Dios mediante su vida diaria. Sin embargo, ser luz también implica enfrentar resistencia. La luz expone lo que la oscuridad intenta ocultar. Por eso, muchas veces quienes viven con integridad enfrentan oposición. Daniel experimentó envidia y conspiraciones precisamente porque su conducta dejaba en evidencia la corrupción de otros. Este punto revela una realidad incómoda. Vivir correctamente puede generar rechazo en quienes prefieren permanecer en la oscuridad. Aún así, Daniel nunca respondió con odio ni resentimiento. Su fidelidad no se convirtió en arrogancia,
Permaneció firme sin perder humildad. Esta combinación de convicción y mansedumbre es esencial para el creyente. Otro aspecto importante es que la luz no se produce por esfuerzos humanos, sino por cercanía con la fuente. Daniel brillaba porque su vida estaba conectada con Dios. Su vida de oración sostenía su testimonio público. Este principio es crucial. No podemos reflejar luz espiritual si descuidamos nuestra comunión con Dios. La presión cultural moderna intenta apagar la luz mediante distracciones, relativismo moral y búsqueda constante de aprobación social. Sin darnos cuenta, podemos comenzar a ocultar nuestra fe para evitar conflictos. Daniel nos recuerda que la fidelidad no requiere agresividad, pero sí valentía tranquila. La luz no discute con la oscuridad, simplemente la disipa. Además, la vida de Daniel muestra que la luz no solo beneficia al creyente, sino también a quienes lo rodean. Su sabiduría salvó vidas cuando interpretó sueños y reveló advertencias divinas. Su presencia trajo estabilidad en momentos de crisis. Hoy ocurre lo mismo. Un creyente fiel puede convertirse en fuente de consejo, paz y esperanza para su entorno. Esta lección nos invita a reflexionar, hermanos. Preguntémonos, ¿nuestra vida refleja la luz de Dios en medio de la oscuridad cultural? ¿Ocultamos nuestra fe para evitar conflictos? ¿Nuestra conducta guía a otros hacia la esperanza? ¿Nuestra comunión con Dios sostiene nuestro testimonio público? Daniel demuestra que incluso en ambientes espirituales hostiles es posible vivir como luz. No mediante confrontaciones constantes, sino mediante una vida coherente que refleja la presencia de Dios. Porque al final, cuando la oscuridad parece dominar, una sola vida fiel puede iluminar mucho más de lo que se imagina. Nuestras decisiones diarias son importantes, porque esas decisiones diarias van a formar nuestro destino. Cuando observamos la vida de Daniel, del profeta Daniel, hermanos, desde una perspectiva histórica, resulta fácil pensar que su fidelidad fue producto de momentos extraordinarios. La interpretación de sueños, el foso de los leones o las visiones proféticas que recibió. Sin embargo, cuando examinamos su historia con mayor profundidad, descubrimos que su grandeza espiritual no fue construida en episodios aislados, sino en decisiones pequeñas y constantes tomadas cada día. El destino espiritual de una persona no se forma en un solo acontecimiento, sino en la suma de elecciones cotidianas. Daniel no se convirtió en un hombre íntegro de la noche a la mañana. Su carácter fue moldeado por decisiones repetidas de fidelidad cuando nadie observaba y cuando las circunstancias parecían insignificantes. La verdad que encontramos aquí es crucial. El destino no se construye en grandes momentos, sino en elecciones diarias aparentemente pequeñas. Cuando Daniel llegó a Babilonia siendo joven, enfrentó la primera decisión significativa: aceptar sin cuestionamiento las costumbres del imperio o mantenerse fiel a las enseñanzas recibidas. La decisión de no contaminarse con la comida del rey parecía un detalle menor, pero marcó el inicio de una cadena de elecciones que definirían su vida. La fidelidad comienza en lo pequeño antes de ser visible en lo grande. Muchas veces se piensa que las grandes caídas espirituales ocurren de manera repentina. Sin embargo, casi siempre comienzan con pequeñas concesiones toleradas durante largo tiempo. Pequeñas concesiones toleradas durante largo tiempo. Una mentira aparentemente inofensiva, una responsabilidad descuidada, una disciplina espiritual abandonada, decisiones pequeñas que acumuladas moldean el carácter. Daniel comprendió que cada decisión forma hábitos y los hábitos forman carácter
y el carácter finalmente determina el destino. La vida cotidiana está llena de elecciones que parecen insignificantes. ¿Cómo respondemos ante la frustración? ¿Cómo administramos el tiempo? ¿Cómo tratamos a quienes no pueden beneficiarnos? ¿Cómo manejamos recursos cuando nadie supervisa? Estas decisiones construyen silenciosamente la dirección de nuestra vida. Daniel no sabía que algún día enfrentaría al foso de los leones, pero cuando ese momento llegó, ya estaba preparado. Su fidelidad en decisiones previas habían fortalecido su carácter. Este principio es esencial. No se improvisa la fidelidad en momentos críticos. Se construye en la rutina diaria. Cada jornada ofrece oportunidades para crecer o debilitar el carácter. La disciplina espiritual, la responsabilidad profesional y la honestidad personal se forman en elecciones repetidas. Otro aspecto importante es que las decisiones diarias moldean también la sensibilidad espiritual. Cuando alguien cede constantemente en pequeñas áreas, su conciencia se vuelve menos sensible al error. Lo que antes parecía incorrecto comienza a parecer normal. Daniel protegió su conciencia evitando pequeñas contaminaciones espirituales. Esto le permitió reconocer y resistir presiones mayores más adelante. La vida moderna presenta desafíos similares. Vivimos en una cultura que favorece la gratificación inmediata y minimiza la importancia de la disciplina. Se busca el resultado sin el proceso, el éxito sin la constancia y la recompensa sin el sacrificio. Sin embargo, Daniel demuestra que la constancia en decisiones correctas produce frutos duraderos. También debemos considerar que las decisiones diarias afectan no solo a quienes las toman, sino a quienes lo rodean. Las elecciones de Daniel fortalecieron a sus compañeros, quienes compartieron convicciones similares y enfrentaron pruebas juntos. La fidelidad se multiplica cuando se vive de manera coherente. Otro elemento relevante, hermanos, es que muchas decisiones importantes no se presentan como crisis dramáticas, sino como oportunidades aparentemente beneficiosas. Daniel pudo haber aceptado ventaja del sistema babilónico a cambio de pequeñas concesiones. Sin embargo, entendió que los beneficios temporales no justifican comprometer principios eternos. Este punto sigue siendo actual. Muchas personas sacrifican convicciones por comodidad, aceptación social o avance profesional. Pero las decisiones tomadas hoy determinan la decisión espiritual de mañana. Además, las elecciones diarias construyen confianza. Los superiores de Daniel confiaban en él porque demostraba responsabilidad constantemente. La confianza no se gana en un solo acto, sino mediante fidelidad repetida. Este principio también aplica a la vida espiritual. La confianza en Dios crece cuando se experimenta su fidelidad en situaciones cotidianas. Cada oración respondida, cada provisión recibida, cada protección experimentada fortalece la fe para enfrentar pruebas mayores. Daniel aprendió a confiar en Dios en circunstancias normales antes de necesitar confiar en situaciones extremas. Otro aspecto crucial es que las decisiones diarias revelan prioridades. Lo que elegimos hacer con nuestro tiempo, recursos y energía muestra qué ocupa el primer lugar en nuestro corazón. Daniel priorizaba su comunión con Dios, incluso en medio de grandes responsabilidades. Hoy enfrentamos constantes distracciones que compiten por nuestra atención. Sin darnos cuenta, podemos relegar lo espiritual a un segundo plano mientras llenamos nuestra vida de actividades urgentes,
pero no necesariamente importantes. Daniel nos recuerda que las decisiones diarias determinan la decisión espiritual a largo plazo. Las decisiones pequeñas que estamos tomando cada día son importantes. Nuestras elecciones son las que fortalecen o debilitan nuestro carácter. Cómo construimos nuestro destino espiritual firme mediante la fidelidad cotidiana es clave. La vida de Daniel demuestra que la fidelidad no se forma en momentos aislados, sino en la constancia diaria. Cada decisión correcta fortalece el carácter para enfrentar desafíos futuros, porque al final el destino espiritual no se define por grandes eventos ocasionales, sino por decisiones pequeñas tomadas fielmente cada día delante de Dios. Una pregunta que tendríamos que hacernos ¿es posible vivir fiel hoy? ¿Es posible vivir fiel hoy? Esto nos lo vamos a responder en la clase siguiente. ¿Es posible vivir fiel hoy? Esta pregunta nos la vamos a responder en la clase siguiente. Vamos a ver a la luz de la experiencia de Daniel y a examinar sus decisiones y pruebas y victorias espirituales y ver si es posible hoy. Vamos a estar examinando la palabra de Dios y viendo en la vida de Daniel estos ejemplos. Que Dios nos ayude, hermanos, a entender estos principios y a aplicarlos en nuestras vidas. Dios espera que seamos fieles. Muy bien, vamos a despedirnos de nuestros hermanos allá en el Face y continuar aquí con nuestros hermanos en el Zoom. Muy bien. Que Dios nos siga bendiciendo y que podamos seguir creciendo en el conocimiento de la verdad. Nos despedimos de nuestros hermanos ahí en el Face. Que Dios los bendiga y nos vemos el próximo martes, Dios mediante. Que Dios nos siga bendiciendo.